Bueno, empezamos un nuevo tema, ¿vale? El tema de la energía. La energía, nosotros en tecnología, a diferencia de física y química, lo que vemos sobre todo es los diferentes tipos de maneras de transformar un elemento en otro y darle importancia también a lo que es el rendimiento energético, que es, bueno, si nunca hay una transformación de un tipo de energía a otro de un 100%, imposible, porque siempre una parte de ella, de esa transformación, se transforma en calor, ¿vale? Entonces, la manera del rendimiento de calcularlo también lo vemos en tecnología, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar con todo ese tema de la manera en que se produce, en que se transporta y el rendimiento, pues hay que ver cómo de los diferentes tipos de energía que existen, ¿vale? Entonces, en la página 120 empieza el primer punto, que es la energía y sus formas, los tipos de energía que existen, ¿vale? Comentar que inicialmente, bueno, la energía lleva existiendo desde siempre, ¿no? Primero nuestra propia energía, que es la energía muscular, ¿vale? Y nuestro movimiento, que es una energía mecánica, luego los alimentos que tomamos, que es la energía química, lo que absorbemos de ahí, y todos estos tipos de energía están alrededor nuestra, ¿no? El calor también es un tipo de energía. Entonces, ¿cuál es la definición realmente de energía? Es la capacidad de un cuerpo para producir transformaciones y realizar un trabajo, ¿vale? Entonces, ese tipo de energía, esa es la definición, y alrededor nuestra en diferentes elementos lo podemos encontrar. Bueno, las 4 actividades, 2 de ellas van a ser, esta es la que voy a hacer primero, ¿vale? En el que te dice, ¿de dónde obtiene la energía un aparato de televisión? ¿De dónde? ¿Y en qué lo transformaría? ¿Vale? ¿Y una moto de dónde? Pues a ver, mira, la televisión de la electricidad, ¿no? ¿Vale? Lo transforma en energía lumínica. Y luego la energía de la moto inicialmente viene de la gasolina. Y la gasolina que es un elemento químico. Entonces es energía química, ¿vale? Que la transforma luego, como lo vimos en el tema de mecánica, si os acordáis, lo que hace es transformar la energía de química del petróleo, ¿vale? De la gasolina, transformarla en calor, ¿vale? Y ese calor genera un humo que, bueno, que favorece, que hace una explosión al final y genera el movimiento. Entonces, transforma ahí en las motos hay diferentes transformaciones, que sería primero la energía química de la gasolina se transforma en energía calorífica o térmica, ¿vale? Y para generar movimiento, que luego al final es energía ¿qué? Mecánica, ¿vale? Y aquí igual, aquí la energía eléctrica se transforma en lumínica, que es la de la imagen, ¿vale? Luego dice, explica de dónde se obtiene, ¿vale? La energía para producir un trabajo en cada caso. Una planta que está creciendo, un niño que practica un deporte, bueno, todo eso, ¿vale? ¿De dónde obtiene la energía? La planta y el niño pues será parecido, ¿no? Porque el niño si no come y la planta igual, ¿vale? La aspiradora, pues es fácil. Automóvil, lo acabamos de decir. Un pájaro alzando el vuelo, pues igual que el que hemos visto, ¿vale? Todo eso. Bueno, este también lo hacéis, ¿vale? ¿Dónde creéis que se obtiene? Bueno, a ver, venga. Vamos a ver ahora los tipos de formas que existen, ¿vale? Los principales. Primero está la energía potencial. Mira, la energía potencial se explica bien aquí. Tú cuando tiras algo desde una altura, ¿vale? Te lo tiras desde algo. Bueno, aquí mira. Esta es la relación que existe porque siempre es una suma, ¿vale? No sé si lo habéis visto ya en física y química, pero la energía mecánica es igual a la suma de las dos. Y entonces, dependiendo del momento, va a ser más uno u otro, o incluso alguna puede estar anulada y está en movimiento. Si tú ves aquí al que está haciendo skate, en estos dos casos, lo único que tendrías es energía potencial. ¿Por qué? Porque el skater, si está parado ahí en ese momento, pero si se cae para abajo, generaría un movimiento. Igual que aquí tiene velocidad. Entonces, aquí no tendría nada de altura, porque estaría abajo del todo, pero sí tendría energía de la propia inercia y tendría la que tiene respecto a la velocidad. Entonces, la de potencial es la que está relacionada con la altura, ¿vale? Si tú te tiras por una ventana, la altura que haya de ahí al suelo, pues será la propia que cogerías, ¿no? Que el propio movimiento que se consumiría.
Igual en la cinética, si tú vas corriendo en una bicicleta y dejas de pedalear, pues al final va a seguir moviéndose por la propia inercia, que es la energía cinética, ¿vale? De la propia velocidad. Por eso cuando tú tiras algo desde un avión no cae en seco, ¿no? A ver si vemos un avión. El típico problema aquí, mira este, ¿vale? Si tú tiras algo desde un avión, ¿vale? Esta es la relación que hay entre una y otra. No cae realmente recto para abajo. ¿Por qué? Porque tiene la suma de la propia inercia de la velocidad del avión y también la propia de la altura. Entonces al final una parábola porque es una suma, aunque al final va ganando y en este punto solamente tiene energía. Al no tener ya altura no tiene energía potencial. Y al final coge este movimiento, ¿vale? Que es una parábola de una suma de la cinética y la potencial, que es para abajo, que depende de la altura, ¿vale? Entonces, estas dos están relacionadas con la energía mecánica, que es la energía del movimiento. Una es dependiendo, asociada a la altura del cuerpo, ¿vale? Y otra es asociada a la velocidad, al movimiento, a la velocidad, la inercia que tenga. Bueno, aunque la inercia también está relacionada con la altura. Luego, mecánica, ¿vale? La suma de las dos, ¿vale? De las dos, una que es la altura y otra la otra. Sonora, a ver, la sonora está relacionada con las vibraciones, ¿vale? Lo que se hace es un cambio de presión en el aire. Cuando tú generas un ruido, tú estás moviendo aire, ¿vale? Con una vibración. Y eso es lo que hace que se vaya yendo de un lado a otro, ¿vale? Tus cuerdas vocales generan unas vibraciones que mueven el viento y ese viento va moviendo el viento de manera de uno a otro, ¿vale? De un lado a otro. Y va generando las ondas sonoras. Por eso cuando en sitios que no haya aire, pues no se puede escuchar absolutamente nada, ¿vale? Porque al no haber aire no hay vibraciones y no se puede expandir. Luego, la eléctrica es el tipo de energía que hemos estado viendo. Esto lo vimos el otro día en forma de energía eléctrica y es el movimiento de los electrones, que cada uno de ellos, de esos electrones, lleva una energía y si sumamos toda la energía de todos los electrones, pues al final tenemos la energía total, ¿no? Que sería lo que tendría, ¿vale? Porque la potencia eléctrica está asociada con la energía, pero relacionada también con la unidad de tiempo. Es decir, que si yo sumo toda la energía que llevan los electrones, tendría la energía. Pero si usamos los vatios, ¿vale? Porque los julios es con la energía, pero los vatios con la potencia. La potencia medida en vatios es toda la energía que llevarían esos electrones, pero por segundo, ¿vale? Tendría una unidad de tiempo para medirlo, la cantidad de energía. En cambio, la energía en julio lo que te indica es durante todo ese tiempo, ¿vale? El total de la energía. A ver, luego nuclear. La nuclear hay dos maneras, ¿vale? Normalmente las más conocidas. Está la fusión, ¿vale? Nuclear. Que siempre lo que tenemos, bueno, normalmente se usa porque es el más básico y este de todas formas está en estudio, ¿vale? Porque de fusión es más complejo. Y son son el deuterio y el trítico, ¿vale? Dos isótopos del hidrógeno que se unen formando helio y neutrón. ¿Qué ocurre aquí? A ver, lo que ocurre cuando yo quiero generar electricidad, que es por lo que se hacen las centrales térmicas y nucleares, lo que tengo que generar es calor. ¿Por qué? Porque ya lo veremos más para adelante. Lo que se hace con ese calor es calentar agua, formar vapor de agua y llevarlo por unas tuberías y al final mover unas hélices que funciona al contrario que un motor. Si os acordáis, un motor era, si le doy a un motor electricidad, se mueve el eje del motor, pero al contrario también, si yo muevo el eje del motor, soy capaz de generar electricidad. Pues eso es lo que hace, que las hélices se mueven por el vapor, por el impulso del vapor de agua que se ha generado y esas hélices generan una electricidad, igual que lo que ocurre en las centrales, los molinos de viento, ¿vale? Que ese movimiento girando al final se consigue con mecanismos de transformación, de transmisión, dar más vueltas de lo que da el hélice del molino y al final se genera electricidad, ¿vale? Bueno, pues para no desviarnos mucho, lo que se hace con las centrales, lo primero que tenemos que es generar calor y se genera con la fusión o con la fisión, ¿vale? Nuclear. La otra es fisión, ¿vale? Entonces la fusión es la unión de estos dos átomos que al unirse del propio choque, que necesita además
unirlo porque es muy complejo, porque tú puedas mezclar un núcleo con otro, pues se genera un calor muy alto, ¿vale? Unas temperaturas muy altas que al final generan el helio al unirlo los dos, ¿vale? Y genera también neutrones aparte. Y ese calor es el que se aprovecha para calentar el agua. El que sí es más habitual, ¿vale? Que es el de Chernóbil, famoso Chernóbil, es este de aquí, ¿vale? El de la fusión, ¿vale? Que lo que se hace es se coge un átomo de uranio y se hace chocar con un neutrón. Esto provoca que las mete un neutrón de más, se excita demasiado, es como una bomba, ¿vale? Hasta que explota y se divide en otros dos elementos químicos diferentes, en dos átomos diferentes, generando también neutrones para un lado y para otro, ¿vale? Que luego es peligroso, por eso lo que ocurrió en Chernóbil. En Chernóbil, ¿qué ocurrió? Que esta parte de aquí se tiene que enfriar, ¿vale? Porque se genera unas altas temperaturas tan altas que estos neutrones luego van a chocar con otros también y al final es como lo que ha ocurrido con lo del coronavirus, que al final de uno se hacen mil y mil, porque va chocando uno con otro. Entonces se tiene que enfriar, ¿vale? Y al enfriarse están las radiaciones gamma que son peligrosas, que es lo que mató a bastante gente, ¿vale? Que todo el mundo sabrá lo de Chernobyl porque ahora he visto la serie. Y, y bueno, y al final se divide en dos y aquí evidentemente nada que con el color que veis pues se genera una temperatura muy alta que es para lo mismo, calienta agua, ¿vale? Agua líquida se calienta, se forma vapor de agua y lo que ustedes veis siempre de la chimenea en la serie de los Simpsons, eso siempre es vapor de agua, no es contaminación. Evidentemente perjudica al ecosistema de alrededor porque genera que haya más humedades y otro tipo de ambiente, pero es lo que provoca, ¿vale? Y esto es lo que hay. Bueno, y al final ese calor para lo mismo. Y ahora, los últimos, bueno, luminosa, que para generar luz, ¿vale? El típico, la bombilla o la televisión también, que tiene diferentes colores y genera al final una imagen. Bueno, también la podemos captar de diferentes maneras. Con las placas solares se coge la luz del sol y bueno, luego la térmica, que puede servir para las dos cosas, ¿vale? Para nosotros mismos, para calentar el agua, pero también la podemos aprovechar con el calor del sol para otros fines. Bueno, luego la química, que es la que almacena los elementos químicos, ¿vale? Que en composición y descomposición, eso lo habréis visto en bachillerato, yo sí sé que lo dan bastante en física y química, que son las uniones de diferentes átomos y provoca al final siempre calor, ¿vale? Y luego también la composición y descomposición se utiliza para generar energía. Por ejemplo, una de ellas es la energía metabólica, que es la que tenemos los organismos cuando nos alimentamos, ¿vale? Aprovechamos los diferentes, el calcio, los otros, los diferentes elementos químicos para al final transformarlos en movimiento, que es lo que hacemos, y también una parte en calor, que es nuestra propia temperatura, ¿vale? Y porque siempre he dicho que el rendimiento nunca es 100%, siempre una parte se pierde, ¿vale? Esto es la ley de termodinámica, ¿vale? Y luego, la electromagnética, pues bueno, esta está asociada siempre, electro y electricidad están asociados, ¿vale? Lo que expliqué cuando dijimos lo de los motores. El movimiento, al final, la electricidad genera un campo magnético alrededor, ¿vale? Que ese campo magnético, si lo hacemos variable, si a veces aumenta, se puede repeler, incluso cambiar los polos, pues a veces se puede atraer y repeler, y ese movimiento se puede cambiar en energía mecánica. Pues la electromagnética es esa, ¿vale? La que está relacionada con los campos magnéticos, que siempre está relacionada también con la electricidad. Bueno, esto lo vemos ya el próximo día. Y también, aparte del 1 y el 2 de esa página, hay que hacer el 1 y el 2 de esta de aquí, ¿vale? A ver, no es nada de cálculo, es todo teoría. Dice, formas de energía. Pues hombre, la noria en movimiento, ascensor, me tenéis que poner un ejemplo de cada una, ¿vale? La nuclear, el sol. Si sabéis que el sol son unas continuas explosiones nucleares, ¿vale? Térmica, pues toda la que esté relacionada con el calor, ¿vale? Atleta corriendo. Pues esta cuál será. Mecánica no puede ser porque ya lo tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, circuito eléctrico, esta será electricidad.
Potencial es la que depende de la altura, ¿vale? Un hombre haciendo puenting, por ejemplo. ¿Vale? Y esta es el atleta corriendo, no depende de la altura, porque todo lo hace a altura cero. Entonces es movimiento, que es mecánica, pero ¿cuál tipo de movimiento? Pues es cinético, ¿vale? Porque está dependiendo únicamente de la velocidad, que depende también de la masa, pues dependiendo si tenemos más masa o menos, siempre nos cuesta más o menos ir corriendo, ¿no? ¿Vale? Bueno, luego la química, fotosíntesis, que es lo de las plantas, y sonora, que está el timbre, o poner otra cosa, ¿vale? Dos ejemplos de cada uno de los tipos. Realmente aquí aparecen todas las que hemos visto, menos las electromagnéticas. Y luego el 2 explica qué tipo de energía se manifiesta en los siguientes casos. Un coche que circula por un llano. ¿Vale? Si te dice esto es porque está hablando de la energía cinética únicamente, ¿vale? Porque un coche que va por la montaña cuesta abajo depende de las dos cosas, ¿vale? Si tú no pisas un coche y va cuesta abajo, realmente si no pisas nada el acelerador, todo es energía, lleva velocidad, ¿vale? De la propia que lleva, pero también energía potencial por la propia caída, ¿vale? Y por eso, o al contrario, por eso nos cuesta más cuando subimos una cuesta. Pero como te dice que es llano, estamos hablando únicamente de la cinética. Un despertador, un niño que desciende de una ladera, ¿vale? ¿Qué tipos son cada una de ellas? ¿Vale? Y poco más. Esos 4 ejercicios, ¿vale?